Que Dios les bendiga. El día de hoy hablaremos de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y para esto vamos a iniciar en Santiago capítulo 1 versículos 19 al 27. Santiago capítulo 1 versículos 19 al 27 en versión NTV. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces, como podemos ver, tenemos varias partes en un fragmento. Primeramente dice que debemos ser capaces de poder recibir el mensaje, la palabra de Dios. Y entonces empieza diciendo que seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarnos. Muchas veces cuando se nos habla la palabra y nos dice, ¿verdad? Se nos menciona algún pecado que a lo mejor hemos cometido, puede que no nos guste o pueda que incluso hasta lleguemos a molestarnos. Pero lo que quiere decirnos aquí Santiago es que aprendamos a escuchar atentamente, porque la palabra es la que nos lleva a la salvación. Entonces dice que el enojo humano, dice, no produce la rectitud que Dios desea. Entonces cuando nosotros nos enojamos o no recibimos esa palabra con alegría, con gozo, la rechazamos, la despreciamos o eso no es para mí, entonces no vamos a poder ser rectos a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que nos lleva, nos conduce a la rectitud. Entonces si nosotros nos enojamos al escuchar su palabra, no vamos a producir esa rectitud que el Señor espera de nosotros. También dice que de nuestra vida debemos quitar todo lo sucio y todo lo malo para que así podamos aceptar la palabra. O sea que hay un obstáculo por el cual la palabra no puede ser aceptada. ¿Cuál es ese obstáculo? Cuando hay maldad o hay suciedad en el corazón de una persona o una persona está haciendo lo malo, no puede recibir la palabra, de verdad no la puede aceptar en su corazón. Pero una vez limpio su corazón, entonces esta persona va a poder recibir la palabra y dice que se va a sembrar en el corazón de cada persona. Y dice que esta palabra tiene el poder de salvar nuestra alma. También nos dice que no solo se trata de escuchar la palabra del Señor, sino también en ponerla en práctica. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. De nada me serviría a mí saber la Biblia al derecho y al revés y conocer cómo debo actuar, pero no hacerlo. Me estoy engañando a mí mismo. Yo puedo conocer perfectamente una ley, pero si no la obedezco, de nada me sirve. Por eso el Señor quiere que aprendamos a ser primero oidores y después hacedores. Si aprendamos a escuchar correctamente, oír y escuchar no es lo mismo. Si escuchamos es poner atención y prestamos atención a esto, entonces vamos a poder aplicarlo correctamente en nuestras vidas. Dice así el versículo 23, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
También con la obediencia vienen las bendiciones de Dios. Y al hablar de bendiciones no se refiere solamente a lo material. Bendición de Dios es tener salud, bendición de Dios es tener trabajo, bendición de Dios es poder abrir nuestros ojos un día más. Muchas cosas son bendiciones de Dios que muy pocas personas las percibimos, que muy pocas personas las apreciamos. La bendición de Dios es ver el sol, la bendición de Dios es tener lluvia, la bendición de Dios es tener lo necesario en nuestras vidas. La bendición de Dios es tener su presencia en nuestras vidas. Esa es bendición de Dios. Y sé que cuando nosotros escuchamos atentamente su palabra y la ponemos por práctica, su bendición nos va a seguir. Ahora bien, también hemos escuchado que es ser religioso. Y muchas personas piensan que una persona religiosa es malvada, pero una persona religiosa que no está actuando conforme a la palabra, esa es mala. Pero dice que para Dios, aquella persona religiosa es esta, versículo 26 y 27. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Entonces dice que para ser religioso ante los ojos de Dios, no ante el ojo humano, sino ante Dios, debemos ser precavidos al momento de hablar. Dice que debemos controlar nuestra lengua. Muchas veces al enojarnos o al estar tristes o en cualquier momento podemos hablar fácilmente y llegar a herir. Pero dice que cuando nosotros aprendemos a controlar nuestra lengua, entonces nuestra religión es verdadera. ¿Qué más o qué características más debe tener nuestra religión para ser pura y verdadera a los ojos de Dios? Nos debemos ocupar de los huérfanos y de las viudas, dice, cuando ellos están en aflicciones. Y una cosa más, no dejar que el mundo nos corrompa. No nos debemos corromper por lo que el mundo aprueba, por lo que el mundo niega, sino debemos regirnos por la palabra del Señor. Si el Señor dice no, es no. Si el Señor dice sí, es sí. ¿Y cómo nosotros aprendemos? Por medio de su palabra y siendo guiados en su Espíritu Santo. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Dice así: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Nuevamente podemos ver que seguir la voluntad del Señor nos lleva a la salvación, no solo por el hecho de decir que creo en el Señor Jesús, no solo por el hecho de hacerme llamar cristiano, pero no estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, no estoy viviendo bajo sus principios, bajo sus leyes, bajo sus mandamientos. No es solamente eso, sino requiere obediencia, porque la obediencia a Dios es demostrar mi amor sincero hacia Él. Y dice que toda aquella persona que verdaderamente le está buscando y hace su voluntad, entrará en el reino de los cielos. De lo contrario, no podrá entrar. Ahora vamos a leer del versículo 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no vendrá abajo porque está construida sobre su lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Ahora bien, no se refiere a una casa material, sino ¿quién es la casa del Espíritu Santo? Nosotros como personas. Entonces se refiere a nuestra casa, nuestro cuerpo, en donde estamos fundados nosotros. Si nosotros escuchamos la enseñanza del Señor, escuchamos su palabra y la ponemos por práctica, somos sabios. Y dice que somos como quienes edifican su casa sobre una roca. ¿Quién es esa roca? Jesucristo. Entonces, cuando nosotros edificamos nuestro cuerpo en Jesucristo, aunque vengan pruebas, aunque vengan dificultades, aunque vengan tentaciones, si nos quieran arrastrar y el enemigo nos ponga prueba, nos ponga batalla, nos ponga venganza, nos ponga cualquier cosa, no seremos vencidos porque estamos obedeciendo y porque Jesús está con nosotros, porque estamos en su mano.
Ahora bien, si nosotros escuchamos su enseñanza, pero no la ponemos en práctica, entonces somos necios, dice la palabra. Entonces no estoy fundado en la roca que es Cristo, porque yo no me puedo fundar sin obediencia. Para poder fundarme en esa roca necesito ser obediente. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no me obedecéis? El Señor quiere obediencia. No solo se trata de decir, soy cristiano, soy seguidor de Jesús. No, se trata de mostrarlo con nuestros hechos. Ahora vamos a ver que somos justos por medio de la obediencia. El Señor Jesús nos ha justificado en sí mismos, pero para nosotros poder permanecer en esa justicia necesitamos la obediencia. Y para esto vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 13 al 15. Romanos capítulo 2, versículos 13 al 15. Dice así, pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley la que nos hace justo ante los ojos de Dios. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque no la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Dice que nuestra conciencia es guiada por nuestro Espíritu Santo. Entonces dice que el espíritu que mora dentro de nosotros es el que redarguye nuestra conciencia. Dice que nuestra conciencia es la que nos hace sentir cuando estamos actuando bien y cuando estamos actuando mal. Entonces dice que nosotros por instinto, por nuestra conciencia, siendo gentiles, podemos llegar a ser obedientes de la ley, porque está escrita en nuestro corazón, porque hemos escudriñado su palabra. Pero si yo no tengo al Espíritu, mi conciencia está cauterizada, está muerta, no puedo obedecer porque mi conciencia no me está redarguyendo, porque mi conciencia no me dice estás haciendo lo malo. Ahora bien, vamos a ver que el Espíritu Santo es la garantía de que somos hijos de Dios. Y para esto vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 21 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24 dice así, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo, por lo tanto, Dios nos ha sacado del mundo, Dios nos ha sacado de Egipto. Entonces, hemos recibido una vida nueva y dice que nos debemos vestir como la nueva naturaleza. ¿Cómo es la nueva naturaleza? Según la imagen de Dios. Dice que Dios es santo y como Él es santo, nosotros debemos ser santos. ¿Y qué es ser santo? Apartarse del pecado, apartarse de lo malo. Por eso dice que dejemos que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes. Primero se deben renovar mis pensamientos y luego mis actitudes. Porque si yo sigo pensando que algo no es malo, lo voy a seguir haciendo. Pero si el Espíritu Santo me enseña que yo estaba mal y que estaba actuando como no le agradaba al Señor, lo voy a corregir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos enseña. Es tan importante entonces que el Espíritu Santo lo tengamos en nuestra vida para poder aprender a ser guiados por el Señor y a ser hacedores de su palabra. Ahora vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice así, Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza.
Entonces dice que el Espíritu Santo en nosotros es un sello, es la garantía de que Dios nos dará su promesa. Si yo no tengo al Espíritu Santo, me debo preocupar. Si el Espíritu Santo no habita en mí, me debo preocupar porque no tengo garantía de que soy hijo de Dios, porque no tengo garantía de que Dios me ha comprado. Y dice que, no sé cuántos hemos leído en Apocalipsis, que vendrán diversas pruebas, pero dice que a los que tengan el sello del Espíritu Santo, a los que estén sellados, no los pueden tocar. ¿Y cuál es el sello? El Espíritu Santo. Toda aquella persona que no esté sellada, que no tenga el Espíritu Santo, enfrentará los juicios de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 23 y 25. Romanos capítulo 8, versículos 23 y 25. Dice así: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé a todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Entonces dice que el Espíritu Santo en nosotros permite esa constancia, esa paciencia y esa esperanza en el Señor. Nosotros esperamos que el Señor nos transforme porque el Señor nos ha prometido un cuerpo nuevo. ¿Por qué? Porque este cuerpo está encadenado, está inclinado a hacer el mal, a hacer el pecado. Pero cuando Dios nos transforme, nos transformará en un cuerpo glorioso, dice su palabra, en el cual no habrá pecado, no habrá engaño, no habrá maldad. Entonces dice que nosotros tenemos esa esperanza cuando está el Espíritu en nosotros. Entonces dice que si nosotros ya tuviéramos eso, no habría esperanza, no habría que esperarlo. Pero aquello que no hemos visto es lo que esperamos. Aquello que no hemos visto es por lo que luchamos, es por lo que nos lleva a perseverar cada día más hasta alcanzarlo. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 21 y 22. Segunda de Corintios 5:5. Dice así. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5. Dice: Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Nuevamente volvemos a ver que el Espíritu Santo es la garantía en nosotros. Y segunda de Corintios 1, 21 y 22. Para concluir, vamos a leer aquí. Dice: es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces dice que nosotros no somos capaces en sí mismos, por sí solos, de cumplir, de obedecer al Señor, pero Dios nos capacita. No somos perfectos, pero Dios nos lleva a la perfección. Vamos buscando ese camino. No nos debemos excusar, es que yo no soy perfecto y por eso pecar o decir la carne es débil. Esas son excusas. El Señor quiere que seamos personas honestas, transparentes. Sí, me cuesta, pero yo voy luchando, lo voy intentando. Y dice que Dios nos va a capacitar para alcanzar aquello. Dice que el Dios está con nosotros capacitándonos para estar firmes cuando Cristo venga. Incluso el Señor Jesús dijo que procuráramos estar firmes para escapar de la ira venidera. Porque también dice, el que permanezca firme hasta el fin, este será salvo. Nosotros necesitamos permanecer firmes. ¿Y cómo permanecemos firmes? Estando con Dios. ¿Y cómo Dios va a estar con nosotros? Por medio de la obediencia. ¿La obediencia a qué? A su palabra. Entonces por eso debemos ser hacedores de su palabra. Pero si yo soy desobediente, el Señor no va a estar conmigo, porque al Señor no le agrada la desobediencia, porque al Señor no le agrada el pecado. El Señor se aparta del pecado. Por eso yo me debo ir limpiando constantemente, no que sea perfecto, dijo Pablo, pero una cosa hago, prosigo al blanco perfecto que es Jesucristo. Y esa es la meta que todos, que cada uno como persona tenemos, seguir creciendo, seguir caminando, seguir batallando y no rendirnos hasta el día en que Cristo venga. Y dice que nosotros tenemos esta garantía al Espíritu Santo.
Entonces, gocémonos y alegrémonos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es la garantía de que somos hijos de Dios. Es la garantía de que recibiremos las promesas que Dios nos ha dado. Es la garantía de que recibiremos un cuerpo nuevo. Es la garantía de que tenemos la salvación. Pero si yo no vivo por el Espíritu, si no, no tengo el Espíritu Santo en mí, no soy templo y morada del Espíritu, me debo preocupar. Quiero leerles en Romanos 12, donde dice que nuestro cuerpo mismo es ofrecido como un sacrificio al Señor. Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces dice que nuestro cuerpo, el cual es templo y morada del Espíritu Santo, lo debemos ofrecer como sacrificio vivo y agradable al Señor. De nada me sirve a mí decir que estoy agradando al Señor, pero con mi cuerpo estoy robando, con mi cuerpo estoy maltratando, con mi boca estoy hiriendo, entonces no estoy haciendo, con mi boca estoy pecando, estoy adulterando, estoy fornicando, estoy idolatrando, no le va a agradar al Señor. Entonces yo debo ser consciente, por eso es importante conocer, escudriñar la palabra y luego ponerla en práctica, ser hacedores. Entonces cuando somos hacedores, dice que el Señor nos va a ir cambiando y no va a dejar que nos acostumbremos al mundo y a sus prácticas, sino que nuestros pensamientos van a ir cambiando, van a ir renovándose a medida que agrademos al Señor y cumplamos con su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros? Dice que es buena, agradable y perfecta. La voluntad del Señor es que todos seamos salvos y por medio de la obediencia al Señor Jesús, por medio de estar en esa roca que es el Señor Jesucristo que entregó su vida por ti y por mí, podemos heredar esa salvación. Entonces necesitamos ser hacedores, no solo creer que existe Dios, sino también representar con nuestra vida que creemos en Dios. El cambio en nosotros, nuestras actitudes demuestran el testimonio que Dios nos ha cambiado, demuestran que Dios vive en nosotros. Por eso es tan importante aprender a vivir en santidad. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que cada día podamos ser hacedores de la palabra y que el Señor nos vaya iluminando en todo aquello que necesitamos aprender y conocer de las artimañas del mundo para no caer en ellas ni en sus costumbres y poder agradar al Señor y seguir su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga.